¿Cómo están? Muy buena tarde. Bienvenidos nuevamente. Hoy, sábado 9 de mayo del año de la pandemia de 2020. Muchas gracias por continuar acompañándonos en este recorrido que estamos realizando para conocer un poco más sobre el pensamiento criminológico, la construcción del proceso penal, su naturaleza política y la indagación como un esquema de control. Estamos terminando de cerrar el siglo XIX. Quizá en algún momento regresemos a rescatar algún tema, a recordar algún evento que conecte con el esperado siglo XX. Acaba el siglo y en el caso de nuestro país, la nota roja ya ha tomado un lugar preponderante en el gusto, la demanda y la difusión entre el fervoroso auditorio que día a día espera con ansiedad conocer el nuevo hecho de derramamiento de sangre que le permita conocer la desgracia de los otros. Al convertirse la nota roja en uno de los conceptos y mercancías que le permiten a los diarios aumentar sus tirajes, en la capital de la entonces República Mexicana se llegó al siguiente extremo. Se compran noticias, gran negocio para todas las clases sociales. Suicidios, robos, incendios, homicidios, atropellos, descarrilamientos, derrumbes, querellas judiciales, desfalcos, fugas, naufragios, quiebras, riñas en establecimientos públicos o entre personas de consideración, raptos, acusaciones ruidosas, falsificaciones, duelos, descubrimientos, rasgos sobresalientes de filantropía, casos de chantaje, asaltos, grandes mejoras, defunciones de personas notables, nombramientos para altos empleados oficiales y particulares, motines, fallos en juicios de notoriedad, revelación de crímenes misteriosos, fusilamientos, huelgas, inauguraciones de importancia, desgracias causadas por accidentes, etc. Hágase rico. Se trabaja en nuestra redacción hasta las 2 de la mañana, pero si de esa hora hasta las 4 hubiera algún acontecimiento de sensación, siempre habrá un redactor de guardia para recibir la noticia y pagarla. Prometemos absoluta discreción respecto al origen de la noticia. A quien lo desee y aún puede guardar el incógnito. La noticia será pagada inmediatamente que resulte exacta. El precio de ella estará en proporción de la abundancia y veracidad de los detalles, de tal manera que cualquiera podrá ganar en un instante con una poca de actividad desde 10 centavos hasta 10 pesos. Una mañana se presentó un pelado, envuelto hasta las narices en su cobija y con el bulto en las manos, oculto a la altura del estómago, le dijo al redactor: patrón, traigo una noticia. ¿Cuánto me dan por ella? Pues hombre, depende de la importancia, diga usted. Y el pelado, con la mayor sangre fría del mundo, se dirigió a una mesa, apartó su cobija, abrió las manos y dejó caer sus propios intestinos. En una esquina, sin darse cuenta quién, le habían propinado soberbia puñalada.
Ese es el ambiente de la nota roja con el que cierra nuestro añorado siglo decimonónico y que nos empuja a escarbar en los últimos minutos de ese siglo, el año 1900. No podemos despedir, desde luego, porque sería una insensatez, a este siglo sin hacer mención de Jesús Arriaga, un bandolero, un ladrón, una persona que se dedicó a la estafa, utilizando los artilugios del disfraz, de hacerse pasar como una persona bien acomodada, una persona decente, utilizando para ello finos ropajes, joyas, bastones de ébano, sombreros de levita. Pero no podía ocultar su origen. Tan es así que uno de los jueces del Tribunal de Belén, en una de las tantas ocasiones en que fue detenido, le dijo: miren, pero si este es un roto, expresión con la que se referían a aquellas personas que, sin pertenecer a una clase determinada, se vestían con sus mejores galas. Jesús Arriaga, a quien el mito y la leyenda lo consideró en sus principios como un modesto ebanista, quizá para de esta manera equipararlo a un personaje bíblico, y que en ese trabajo de ebanista, al igual que le ocurrió al tigre de Álica y a muchísimos bandoleros más, terminó enamorándose de la hija de portentoso dueño de la mansión donde fue a prestar sus servicios, y que a escondidas de la familia tuvo una hija con esta bella dama con quien terminó huyendo, lo que motivó su primera detención, la primera de muchas, por las cuales recibió sendas condenas, pero siempre fugándose de la prisión. Se decía que robaba a los ricos para darle a los pobres. Lo mismo que ha sucedido en todo el siglo XVI, XVII, XVIII y, ¿por qué no?, el siglo XIX. Este personaje llegó inclusive a robarle su reloj al mismísimo don Porfis, sí, al general Porfirio Díaz, y se lo devolvió en persona solo para demostrar su astucia y su habilidad. Jesús Arriaga, mejor conocido como Chucho el Roto, un personaje que, al ser detenido por última ocasión y ser condenado a más de 300 azotes, fue enviado a la cárcel de San Juan de Ulúa, donde aparentemente contrajo tifoidea y, por la gravedad de la enfermedad, perdió la vida. Cuando se pidió que su ataúd fuera trasladado hacia la Ciudad de México, cuando éste llegó, estaba solo lleno de piedras. ¿Realmente murió así Jesús Arriaga? No lo sabemos. Lo que es un hecho es que durante su vida, la Conseja Popular se encargó de elevarlo al nivel del mito. No solamente eso, sino que a su muerte, su mito se convirtió en una auténtica leyenda. Una leyenda que llevó a la creación de una gran cantidad de películas, pero algo sorprendente, una serie de radio que tuvo más de 3,000 capítulos, así como lo escucha usted, más de 3,000 capítulos, derivado del auditorio frenético que cada tarde se sentaba junto a su aparato para escuchar una de las tantas andanzas de este mítico ladrón mexicano, que nos va explicando en parte por qué en ciertos sectores sociales al criminal, al delincuente, no se le ve como tal, sino se le ve como uno mismo, y a quien se le reconoce, se le aplaude el haber tenido la valentía de enfrentar al régimen, de enfrentar la ley, de escaparse de la prisión al grado de convertirse en un ejemplo a seguir. La frase con la que iniciaba ese programa de radio era la siguiente: la historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. De esta manera se le daba un halo de bondad, un halo de valentía, un halo de insurgencia, y jamás se le tocaba precisamente
como una persona que hubiese quebrantado la ley. Así, Jesús Arriaga, Chucho el Roto, se ha convertido en una leyenda que ha perdurado durante décadas. Hoy todavía hay generaciones que han escuchado de él, de este hombre aparentemente originario de la Ciudad de México. Jesús Arriaga, el célebre Chucho el Roto, quien habría pasado aparentemente a mejor vida precisamente en las postrimerías del siglo XIX. Este personaje que tienen ante ustedes es el primer huésped de el Palacio Negro, Lecumberri. Lecumberri, que en éuskaro significa casa nueva, fue la construcción idealizada por Porfirio Díaz para llevar a cabo el control total de una sociedad mexicana que se debatía ante una feroz criminalidad, como lo he venido sosteniendo en las últimas sesiones. Nunca se encontró niveles de criminalidad, de violencia y de delitos más que en el tiempo de la dictadura porfirista. Y esto va a tener una gran cantidad de consecuencias en los años venideros y que vamos a comentar. Con la finalidad de tener a buen resguardo a los criminales, se creó a imagen y semejanza del panóptico esta cárcel de Lecumberri, que inmediatamente tomó el nombre del Palacio Negro. La cárcel de Lecumberri tenía esta estructura panóptica, como ustedes la pueden observar. Ahí está el vigilante que puede observar todos y cada uno de los pasillos. Cada crujía, es decir, cada pabellón donde se van a establecer a los detenidos, va a tener no un número, sino una letra para identificarlos. Así los asaltantes, los bandoleros y diferente tipo de personas sujetas a cargos de investigación ante el Tribunal de Belén, ahí comenzaron a pasar sus primeras y en muchas ocasiones últimas noches. Como un dato característico de este régimen de crujías señaladas con la letra de un abecedario, a las personas que tenían una identidad sexual determinada, los homosexuales, les tocó por alguna cuestión meramente del destino, la crujía con la letra J, y de ahí que en la propia Lecumberri se les conociera con el apócope de Jotos, precisamente por estar en la crujía que pertenecía a esa letra del abecedario. El siglo XX irrumpe en un México polarizado, política, económica y socialmente. No, dijo el que estaba junto a la ventana dejando su libro sobre una mesita e incorporándose. No tiene derecho a salir. Se encuentra usted detenido. Así parece, dijo K. Y agregó enseguida, ¿por qué? No hemos venido aquí para decírselo. Regrese a su cuarto y espere. El procedimiento ya está iniciado, de manera que se le informará de todo a su debido tiempo. Debe saber que me excedo mis funciones al darle tantas explicaciones. Espero que me oiga solo Franz, quien le trata también de la misma manera, infringiendo como yo todas las disposiciones. Si sigue usted con tanta suerte como ha tenido hasta ahora, con nosotros puede tener esperanza. Es un fragmento de esta obra cumbre de Franz Kafka, El proceso, que se publica precisamente después de su muerte en el siglo XX. Pero esta frase de cuando el señor K despierta súbitamente rodeado de personajes en su recámara, encuadra perfectamente en lo que va a ser el proceso penal en México. Está usted detenido y no se sabe por qué, y quizá con suerte posteriormente se le informe. No es más que una pintura real y directa de lo que es el proceso penal en México en esos tiempos a los que nos estamos contrayendo. Como les decía, el crimen se mantiene en un momento muy álgido. Y aquí les voy a platicar de este hombre que es oriundo de Veracruz,
Santana Rodríguez Palafox, conocido como el Santanón o el Tigre de Sotavento. Era un bandolero. También se le atribuye que se dedicó al bandolerismo a causa de una injusticia. No estamos en condiciones de saber si efectivamente fue víctima o no de una injusticia, pero pareciera que en los temas de bandolerismo social siempre se alude a una justificación, que puede ser desde luego la causa, pero siempre se expresa esto como una justificación por dedicarse al crimen. Santana Rodríguez Palafox cometió muchísimos robos a haciendas, muchos, y muy violentos, en toda la zona de lo que es el istmo de Tehuantepec, en parte de Veracruz, y aparentemente era bastante querido y admirado por su pueblo por todo el beneficio que les reportaba sus actividades delictivas. Su tropiezo vino cuando mató a un hacendado alemán, porque intervino el gobierno de la República Federal Alemana a través de su embajada, exigiendo la detención de Santana Rodríguez Palafox. Un poeta contemporáneo del Santanón o del Tigre de Sotavento fue el reconocido Salvador Díaz Mirón, que seguramente todas y cada uno de ustedes lo han escuchado. Bueno, alguna mosca le picó al poeta Salvador Díaz Mirón, que tomó la decisión de dejar las plumas, tomarse el fusil y una pistola e ir personalmente a la búsqueda y detención de Santana Rodríguez Palafox, así como usted lo escucha. Salió de la Ciudad de México a caballo, con su arma y su pistola, para decir, yo detendré a este azote de las clases altas de nuestro país. Y se fue tras de él. Cuando estuvo en Veracruz, que era en el sur de Veracruz, en las zonas próximas a, no hasta Cayucan, porque no llegó hasta allá Salvador de Mirón, por el clima y por otras cosas que ahorita les voy a comentar. Los periódicos de la época pues estaban felices porque aparte de la nota que en sí mismo era el Tigre de Sotavento, pues estaba también la noticia de que ahora un poeta estaba tras su pista. Entonces, esto era un México surrealista. Era algo que ni siquiera Kafka se podía haber imaginado, un poeta persiguiendo un bandolero, una potencia como era Alemania exigiendo la detención de este criminal. Estando en la casa de un médico amigo suyo, de Salvador Díaz Mirón, él permaneció bastantes días porque estaba en espera de que le llevaran sus habanos. Sí, 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 habanos, sus puros, a los que era completamente adicto. Y estaba prácticamente desesperado porque no le habían llegado sus habanos desde la Ciudad de México. Y ustedes saben, por ejemplo, que en el caso de Veracruz, en Veracruz se produce un gran tabaco. En la zona de los Tuxtlas, por ejemplo, es una de las de mejor plantío, del mejor tabaco. Y entonces, en una ocasión, llegó un joven con el encargo, llegó con 25 papeles enredados con tabaco. Se los llevó. Salvador Díaz Mirón se emocionó, dijo, bueno, por fin llegaron mis tabacos. Abrió el paquete en el que iban los cigarros y en el paquete, en la hoja, bueno, en el papel donde iban envueltos, venía escrito a mano con una pésima ortografía un mensaje que decía lo siguiente: espero que le gusten el Santanón. Se los había mandado a quien estaba persiguiendo y entonces en un acto de coraje pues arrojó los habanos al piso y tanto fue su coraje que además se enfermó por el clima y solo 51 días le duró la valentía de andar correteando al Santanón y tuvo que regresarse a la Ciudad de México para atenderse de todos los malestares que le había provocado esta empresa frustrada al gran poeta Díaz Mirón. Mientras tanto, el Tigre de Sotavento, el Santanón, siguió actuando, pero ocurrió una situación sumamente inédita, también surrealista, propia de ese México nuestro, en el que un magonista, un seguidor de Ricardo Flores Magón,
se le acercó sabiendo la gran aceptación popular y el empuje que tenía en toda esa zona entre Veracruz y Oaxaca. Le mostró el manifiesto del Partido Liberal Mexicano. ¿Y qué creen que hizo el Santanón? Se afilió a la causa revolucionaria. Dijo, comparto las metas del Partido Liberal Mexicano y estoy con ustedes. Se le nombró con un cargo militar para que dominara cierta región y se puso a pelear con todo, a pelear con el ejército, a ganarles, hasta que llegó un general de nombre innombrable. Ahorita les digo por qué innombrable, porque ese desgraciado, no solamente porque haya matado al tigre de Sotavento, lo mató en un enfrentamiento, sino que este desgraciado fue el que después vino a matar a Francisco I. Madero. No, la historia de nuestro país realmente es extraordinaria, extraordinaria. Y bueno, así es como terminó sus días Santanón en un enfrentamiento con este general del ejército ocurrido allá en los límites de Veracruz y de Oaxaca. Y ya desde entonces, pues las muertes de los criminales y de este tipo de bandidos eran cantadas en coplas, como los juglares hacían lo propio en la Europa medieval. Regresemos con este personaje del cual les estaba platicando el día de ayer antes de terminar la reunión y les platicaba de cuando fue detenido por andar ahí alterando el orden público y que le pidió a una de sus amantes que le trajera el gabán y mató a los dos gendarmes. Bueno, este personaje era militar, como les había dicho, había desertado de la milicia y se le atribuían otros 3 homicidios adicionales. Al no poder ser detenido, pero ser muy famoso, el ejército tomó la decisión de encargarse de su persecución. Y para poder tenderle una trampa, se sabía que al ser muy enamoradizo, debería de tener entre sus amantes alguna que fuera la favorita, y efectivamente la había. La identificaron, conocieron su domicilio, y entonces diseñaron la siguiente estrategia. Este sujeto, cuando acudía a visitar a sus amantes, nunca permanecía toda la noche con ellas, para efecto de evitar ser detenido, sino que estaba algunos momentos y se retiraba. Al saber que a quien más visitaba en horarios indistintos, precisamente para no marcar una rutina, era su amante favorita, el ejército se encargó de diseminar en las pulquerías que él frecuentaba la especie de que su amante la estaba engañando con un nuevo capitán que había llegado a la capital del país. Dieron el nombre inclusive del capitán y el nombre del amante, dejando escapar con sorna la conseja de que cuando el señor se iba, el otro llegaba. Conforme al plan establecido, esta versión y este rumor llegó a los oídos del amante afrentado, que al escuchar y replicar en tantos lugares la misma versión, no pudo permitir que su orgullo fuera vilipendiado, ni mucho menos mancillado, de tal suerte que tomó la decisión de ir a ver a su amante, fingir que se iba a ir, pero terminó tomando la decisión errónea de quedarse ahí a dormir esa noche, para saber si efectivamente, cuando él salía, llegaba el otro personaje. Pasó la noche con total tranquilidad, no llegó nadie, pues porque era una estratagema para su detención. De tal suerte que este exmilitar al día siguiente salió de la humilde choza y pues
se fue hacia la zona de la Nopalera, que estaba próxima ahí a la casa, pues está en medio de un llano, aunque fuera la capital del país. Estoy hablando de 1908. Pues fue a hacer sus necesidades y cuando estaba a punto de incorporarse, dos rifles de Mauser ya lo estaban apuntando. Y le dijeron, Jesús Negrete, date preso. Y obviamente no pudo alcanzar su pistola 45 que había dejado a un lado. De esa manera fue detenido el célebre Jesús Negrete, el temible Tigre de Santa Julia. Y a pesar de que nunca se reportó con exactitud la manera en cómo había sido detenido, el periódico El País, que junto con el Monitor Republicano, Siglo XIX, El Águila y otros de la época, dijeron, por fin es detenido Jesús Negrete en incómoda posición. Y de ahí, bueno, pues ya el pueblo se encargó de difundir la manera en que había sido detenido el temible Tigre de Santa Julia. Sobre este personaje, cuando fue llevado a proceso a la cárcel de Belén y al tribunal de Belén, es conveniente que comparta con ustedes algunas cosas como la siguiente. Vean ustedes. El juicio del Tigre, realizado el 1 de junio de 1908, provocó una enorme expectación. La prensa prometía un jurado sensacional. Negrete fue trasladado de la penitenciaría a la cárcel general y una multitud se aglomeró en la inspección de policía en espera de tarjetas para asegurar un lugar en el salón del jurado. La ocasión tenía mucho de festivo y el imparcial ironizaba al respecto de la siguiente manera. Hoy por hoy, el imparcial es un periódico, hoy por hoy, el salón de jurados es como un teatro gratis. A él van los desocupados y curiosos en busca de espectáculos con que entretener sus fastidios. Ese público pobretón y holgazán, imposibilitado económicamente para asistir a los falsos conflictos de la escena, se divierte con presenciar en los salones de Belén los dramáticos modos de una causa criminal en la que un nato, un retrasado, da pruebas de su crueldad. La grey estudiantil, bulliciosa y alegre, habrá dejado dormir la ecuación algebraica y ajena por unas horas a la enrevesada fórmula química, abandonó el aula para ir a perder el tiempo curioseando de qué artero modo el Tigre de Santa Julia ha privado de la vida a uno o a varios individuos. Esta es una narrativa extraordinaria porque sigue recogiendo el positivismo científico, el aspecto del carácter lombrosiano. Dice la obra, unos 150 gendarmes cuidaban el orden en la sala, el patio y los alrededores de la cárcel, y en medio de la expectación general entró el Tigre al salón, custodiado por dos soldados. Vestía orgulloso un flamante traje de charro, pantalón ayescado, chaleco y chaqueta con alamares negros, camisa blanca y de cuellos volteados y corbata roja, zapatos bayos de costura y punta de aguja. La prensa destacaba únicamente su firmeza y seguridad, su actitud altanera y arrogante que denotaba astucia, inteligencia y cinismo. No se trata, bajo ningún concepto, de un criminal vulgar, llegó a apuntar el reportero de El País, reafirmando de esta manera la aureola del delincuente. Como ustedes se van a dar cuenta, los medios de comunicación van a jugar irresponsablemente, inconscientemente, un papel detonante en la figura caudillista del crimen. ¿Por qué? Porque al momento de abordar las notas sin cuidado, sin precaución, trasladan al personaje que ha cometido un delito a convertirlo en alguien digno de admiración. Ese es un tema que aún sigue pendiente de ser analizado, revisado en México en una gran cantidad de redacciones de los medios de comunicación de nuestro país.
Lo vamos a abordar quizá en alguna plática más adelante cuando lleguemos a los 70s, a los 80s. Haremos un análisis de medios de comunicación, crimen y criminalidad, la construcción del caudillo. Vamos a hacerlo más adelante sobre ello porque es un tema que me parece de muchísimo interés, pero aquí estamos viendo los orígenes. Dice, para continuar con la leyenda, se describía cómo el tigre controlaba a sus cómplices aún en el mismo tribunal, paralizándolos de terror con su simple mirada, ejerciendo una influencia magnetizadora que hacía que declararan siempre a favor de su jefe, llegando incluso a rectificar sus testimonios ante el asombro del jurado y el público presente. Frente a las declaraciones de algunas mujeres que lo involucraban en diversos crímenes, Negrete apeló a una especie de sentido común machista. ¿Las mujeres? ¿Quién puede darles crédito? ¿Las mujeres? ¿De qué no son capaces? En la misma línea, el tigre defendía su honra y su prestigio social aún a costa de la adversidad legal. De acuerdo, soy hombre, he matado, pero no soy ningún ratero. Hasta eso digno. Y esto de he matado, pero no soy ningún ratero, esa defensa, la vamos a recordar en la década de los 70 de ese siglo XX, cuando hablemos de un célebre criminal, célebre bandido. Y se lo voy a recordar. ¿Se acuerdan lo que decía el tigre de Santa Julia? Y hasta el video les voy a mostrar porque, bueno, pues ya en esos tiempos ya había videos. A lo largo del juicio, la defensa desarrolló una estrategia basada en una alianza emotiva con el público. Ojo, alianza emotiva con el público. Y una exaltación del criminal, apelando básicamente a la compasión del jurado. El periódico El Imparcial describió esta situación de la manera siguiente. El jurado del Tigre es una verdadera corrida de toros. El defensor es el bufón principal y el público festeja a fondo la corrida. El defensor salió en hombros. El tigre fue ovacionado. Llovieron sobre el redondel monedas, tabaco, lágrimas y sombreros después de las grandes estocadas. Como parte de este peculiar ambiente teatral, el defensor hizo la lectura pública de una carta amorosa de Inés Escogido, en la que trazaba una semblanza bastante elogiosa de su amante para terminar pidiéndole matrimonio. Por supuesto, Negrete aceptó y el abogado defensor se propuso inmediatamente de padrino, conmoviendo a la galería. ¿Qué les parece? La fiscalía, por su parte, desarrolló una argumentación científica a la usanza de la época, estableciendo un perfil típicamente lombrosiano al destacar sus mandíbulas salientes, su nariz aplastada, sus contorsiones de cuadrúmano descoyuntado, todo lo cual lo hacía pertenecer a una época pre-adanita, a la era de los trogloditas. Y esto está documentado. Esos eran los argumentos de la fiscalía, que en algunas partes actualmente no han cambiado. Y bueno, pues este es el célebre tigre de Santa Julia, Jesús Negrete, que su juicio nos hace reflexionar en lo siguiente. Quiero invitarlos a esta reflexión. Miren, el jurado popular, desde 1969, si bien es cierto, tenía un esquema de insaculación, es decir, se van a escoger a través de cédulas de notificación a los habitantes del área donde se va a ser juzgada la persona, pues la población que constituía el jurado, pues no era precisamente la población de mayores luces intelectuales, de mayor intelequia, no, 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 no. Eran pues personas que pertenecían a la vulnerabilidad, a la exclusión, apenas sabían leer y escribir con dificultades.
Y al asistir al jurado como jurados, pues no era precisamente una ocasión para obtener un ingreso, porque no se les pagaba. Por lo tanto, era algo incómodo tenerse que ir a sentar ahí, a ver, desfilar al abogado, a la fiscalía, enredarse en peroratas cuasi interminables. Por esa razón, al saberse que los jurados carecen de instrucción, pertenecen a la exclusión y no tienen ingreso por esa ocupación, las defensas procuraban seducir a los jurados con artes oratorias, es decir, la persuasión, la actuación en su máximo nivel. ¿Por qué? Porque no tenemos desarrollada para esos tiempos una dogmática jurídica penal, no tenemos todavía por qué engarzarnos ante un jurado a explicarles el corpus delicti, no, sino ofrecer prácticamente lo que estaban diciendo los medios, un espectáculo de vodevil. Cuando hablaba y terminaba de hablar el defensor de Jesús Negrete, la gente aplaudía. Tenía el presidente del tribunal que llamar al orden, su martillo, voy a conseguir un martillo, por cierto. Decía, orden en la sala. Y cuando hablaba el fiscal, le chiflaban, le chiflaban. Bueno, hubo casos en que integrantes del jurado aplaudieron al defensor. Esto nos puede dar una idea, pues, de lo incorrecto que era, no en sí el sistema, sino nos está demostrando cómo el juicio de iguales es algo tan complicado en una sociedad asimétrica porque el jurado se identificaba con los acusados. Una prueba, el caso de Jesús Negrete. De 5 homicidios, solo lo condenaron por 2. ¿Y cuál fue? El de los gendarmes. Ese fue el único. Cuando le preguntaron los reporteros a Jesús Negrete cuando salía después del fallo, ¿qué pasó con los otros 3 crímenes? Dijo, esos pregúntenle al juez. O sea, él no se hacía cargo de ellos. De haber sido posible, si no hubiera sido tan evidente, el jurado lo hubiera absuelto de todo. Lo hubiera puesto en un nicho, en un altar, en un pedestal. Porque es el fenómeno de esa empatía que hay con el crimen. No es una patología social, hay que aclararlo. No estamos ante una patología social, estamos ante un fenómeno de empatía derivado de las causas, de injusticia. Es decir, si estuviésemos en una sociedad donde no hubiese venta de esclavos, donde no hubiese opresión a los oprimidos, explotación del uno al otro, donde hubiese servicios al alcance de la población, pues desde luego aplicaría lo que decía Durkheim, ¿se acuerdan? Cuando decía, no, a ver, espérense, el crimen y la pena no son para una prevención general o especial, no, el crimen sirve para fomentar al ciudadano su convicción de apoyar a la norma, de apoyar a la ley, de apoyar a las instituciones y rechazar el crimen. Claro, pues Durkheim está escribiendo en Francia, está escribiendo en los Champs-Élysées, está escribiendo sirviéndose un buen tinto de Saint Julien, bueno, ya se me antojó, pero me explico, o sea, los contrastes de los momentos. Entonces, si nos hubiéramos traído a Milo Durkheim al Tribunal de Belén, ahí, y de ahí lo hubiéramos llevado a una pulcata y decirle, a ver, vamos aquí a platicar de tu teoría, yo hubiera visto cómo es una pulquería que vienen descritas ahí de una forma terrible, pues yo creo que su teoría ha dicho, no, aquí en esta parte del mundo no aplica lo que estoy diciendo, absolutamente no. Entonces, esto del jurado es algo que más adelante lo vamos a ver cómo llega a un momento de crisis, precisamente por estos problemas que están
en la desestructuración, en la anomia. Ahí sí le tomamos a Durkheim el tema de la anomia, pero la anomia está dada por un sistema de gobierno dictatorial, extremista, conservador, excluyente y terrible como fue el de Porfirio Díaz. Y bueno, es la historia de Jesús Negrete, que terminó siendo fusilado. Ahí ven ustedes su cráneo, ahí está el balazo que se le dio, para que no hubiera sospechas de que Jesús Negrete hubiera sido liberado o que lo hubieran cambiado por otro reo. Ya ven lo que pasó con Juan Yáñez, ¿se acuerdan? El jefe del Estado Mayor de Santana. Bueno, pues ahí tienen ya la historia de Jesús Negrete, cuyo corrido, ahí viene también. Claro, pues un personaje de ese nivel y que no tenga un corrido, pues no sería el personaje que es. Desde entonces se viene estableciendo que buen bandido tiene que tener un buen corrido. Y así estamos en el siglo XX en nuestro bello y adorado México. Vamos ahora al aspecto legal. ¿Qué pasa en el ámbito legal en nuestro país? Bueno, pues se va a expedir por primera vez, el Código Federal de Procedimientos Penales. Ya se va a separar. Van a decir, a ver, nuestros códigos procesales penales de Don Porfis, que han sido de la competencia federal y local, vamos ya a dividirlos, vamos a crear uno específicamente para el ámbito federal. Y ya que cada estado se haga bolas y cree su propio código. Aquí vamos a hacer el Código Federal. Y es de 1908. El artículo 137 de este código nos dice que la base de un proceso es que esté comprobada la existencia de un hecho ilícito que merezca pena corporal. Nuevamente nos damos al término de hecho, que al detenido se le haya tomado su declaración preparatoria, que contra el inculpado haya datos suficientes, datos a juicio del juez para suponerlo responsable del hecho. No nos dice pruebas, nos dice datos, algo que después se va a volver a retomar en el 2008. Datos, que haya datos. Y bueno, porque se va a empezar toda una discusión, qué es un dato, qué es un medio, qué es una prueba, pero de eso vamos a platicar cuando ya nos enfrasquemos, quizá en el 31, y ya luego lo iremos exponiendo con mayor detenimiento cuando lleguemos al 2008. La existencia de un hecho u omisión que la ley repute delito será la base del procedimiento penal. Luego que estén justificados los elementos que constituyen el hecho delictuoso, según lo define la ley penal, se tendrá por comprobado el cuerpo del delito. Es la primera ocasión en que separamos cuerpo del delito de instrumentos del delito a la comprobación de los elementos del hecho. Si comprobamos los elementos del hecho delictuoso, entonces se tendrá por comprobado el cuerpo del delito. Es decir, ¿qué es el cuerpo del delito? El hecho comprobado con todos sus elementos. Eso es cuerpo del delito. Nace el auto de formar prisión, ya, legalmente. 72 horas. Y ponen los requisitos. Y vean nada más esta maravilla. La detención trae consigo la incomunicación si no se expresa lo contrario en la orden relativa, durante el término de 3 días. Para prolongarla por más tiempo se requiere mandamiento escrito y motivado que se comunicará al alcaide o encargado de la prisión. Esta incomunicación no podrá exceder en caso alguno de 20 días. ¿Se acuerdan de cuánto era en los códigos procesales previos? Máximo 6 días. No, aquí ya aprovecharon y la aumentaron a 20. Así se las gasta el poder. El poder se ejerce punitivamente. Si no, ¿para qué es el poder? Y ahí lo tenemos, a 20 días. Don Porfis, partidario del cientificismo, del positivismo, en las partes finales de su gobierno, ya sabedor de que viene toda una revuelta, crea la Castañeda, la célebre Castañeda. La Castañeda se construyó allá en la Ciudad de México, allá en la capital, quienes sean allá de la Ciudad de México,
perdón, quienes vivan en la Ciudad de México, o quienes conozcan la Ciudad de México, había un pueblito en la zona sur. Era un pueblito que estaba antes de la hacienda de San Ángel, lo que hoy conocemos como San Angelín, Coyoacán, todo eso pertenecía a una sola hacienda. Y luego ya se mochó, se dividió, se empezó a medio poblar, pero antes de llegar a San Ángel había otro pueblito que se llamaba Miscuac. Ese pueblito había una hacienda que se llamaba Hacienda de la Castañeda, pero eran haciendas haciendo totototas, o sea, grandotas. Y el dueño se llamaba Ignacio Torres Adalid. El dueño de la hacienda La Castañeda le cedió al gobierno parte de su ranchito para que ahí se construyera la Castañeda. Ahí donde se construyó la Castañeda es un lugar muy conocido de allá de la capital que se llama Lomas de Plateros. Ahí estuvo la Castañeda. Y ahí se llevaban a las personas que se consideraban que estaban locos. Pero como todo establecimiento tenía sus divisiones, tenía la división VIP para cuando los familiares de la élite porfiriana llevaban a sus familiares, ahí estaban atendidos como en hotel. Luego estaban los de la asistencia pública, luego estaban los locos, peligrosos, los criminales violentos se llevaban a la Castañeda, y luego estaban los locos contagiosos. Y en donde estaban los locos contagiosos, ahí a quienes creen que recluían de castigo, a las exoservidoras. Hombre, si ya les puse por ahí en el post algunos artículos sobre cómo la política criminal de Don Porfis. Y si se quieren seguir horrorizando, les voy a compartir todavía mucho más investigaciones que hay sobre ello. Para que podamos entender, estimado auditorio, la rudeza, la crudeza de una neoinquisición en México, el origen está aquí, en Don Porfis. Que no le digan, que no le cuenten. Ahí está el origen de la concepción social de un sistema penal del cual hoy aún hay muchos, muchos, muchos partidarios. Hay quienes dicen que quieren que los militares sigan dominando al país. Bueno, pues sabrán, o a lo mejor no saben ni qué están pidiendo, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la prueba y les voy a dejar mayor información de ese particular, de la célebre Castañeda. Eh, Déjenme ir tantito a Estados Unidos rápidamente porque estamos en el ámbito legal y aquí, fíjense lo que pasó en Estados Unidos. Un varón, bueno, una persona, un hombre, estaba vendiendo boletos de lotería por correo, lo cual estaba prohibido. Entonces se ponía a vender sus boletos de lotería, los mandaba por correo y que le cae la chota, ¿no? Le cayó la banda y cuando la policía fue a buscarlo a su casa, él no estaba. Y ya saben que no falta la vecina o el vecino colaborativo que les dice, abajo del tapete está la llave. Sí, no, sí, las vecinas y los vecinos son pero extraordinarios para esas cosas. Y entonces la policía levantó el tapete y efectivamente estaba la llave. Abrieron, pues se metieron. Así nomás. Ya me dijo la vecina que ahí está, pues me meto y sacaron las cajas y todo. Se llevaron la documentación. Al ratito llega el dueño de la casa. Ay, vecino, ¿qué cree? Que vino la policía y se metieron y quién sabe cómo dieron con el tapete y todo. Y el vecino, en serio, sí, sí, no, no. Y se lo avisamos, para que revise sus cosas, no se hayan llevado algo. Entonces ahí el vecino entra, empieza a revisar sus cosas y en lo que está revisando regresan los polis, regresan. Y dice, ¿qué pasó? Pero es que nos faltan cosas. ¿Cosas de qué? Pues de que lo que nos llevamos no viene mucho. A ver, hágase un lado, pum, y se meten hasta su recámara a esculcar sus cajones. Ah, mira, aquí hay más cosas, vámonos. Se llevaron todo eso para condenarlo a este pobre individuo por andar mandando billetes de lotería en los sobres. Y cuando apela la condena, la corte dice,
A ver, señores policías, ¿quién les dejó meterse a su casa? No van a decir que el vecino, ¿eh? Porque pues así no es. Las cosas así no jalan. Porque están violando ustedes la cuarta enmienda. Nadie, ninguna autoridad puede entrar arbitrariamente a realizar pesquisas a las casas de ningún estadounidense. Y ello constituye este precedente tan relevante que se llama Weeks versus United States. Llevamos dos, ¿ok? Boyd versus United States, Weeks versus United States. Boyd fue cuando le invirtieron la carga de la prueba a la persona y le exigieron sus libros. Aquí van y se meten y sacan las cosas sin orden judicial, ¿correcto? Es importante que los recordemos porque todos estos precedentes nos van a servir para ir entendiendo cómo en nuestro país, bueno, después de casi 100 años, si no exagero, se va a empezar a cambiar ciertos criterios de actuación. Bueno, ay, en la torre, es bien tarde. Se me fue el tiempo, qué bárbaro. Bueno, nada más se los voy a dejar aquí presentado. Les platico rapidito. Etapa entre guerras, bueno, de la Primera Guerra Mundial. Les presento a este notable francés, Henry Desiré Landru. No, no es el de Bambú, fue a la guerra, es otra cosa. Este es Henry Desiré Landru. Les cuento muy rápido su historia, porque aquí se ve el tiempo, pero que vuela. Nace de una familia modesta, es buen estudiante, le gusta la buena vida, le gustan las mujeres, empieza a coquetear con viudas, les empieza a quitar su dinerito, pero aprovecha también para ahorcarlas. Anda por todo Francia, como está la guerra, pues nadie le presta atención a las mujeres que amanecen muertas, sin dinero, y pone, fíjense, pone en su Facebook el siguiente anuncio: viudo, 2 hijos, 43 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social, desea conocer a viuda con deseos matrimoniales. Eran las páginas de ligue de aquel tiempo, pero vean la habilidad. Como muchas mujeres se quedaron viudas porque sus maridos les dieron crán en el frente de guerra, y diciendo, pues fíjense, estoy morrito, pollito, 43 años, afectuoso, serio, en ascenso social, haga el favor, ¿no? Entonces, puta, le caían de cartas y cartas y cartas y cartas y cartas y memes y mensajes y todo, Telegram y todo, y pues él iba viendo, escogiendo ahí a ver, pues, con quién se aventaba, ¿no? Y no, hombre, pues le dio vuelo a la hilacha, anduvo recorriendo y mate gente por todo Francia, eh, mató una gran cantidad de mujeres. Eh, pero ojo, él seguía casado, ¿eh? Él estaba casado y con familia y tenía una doble vida. Y los mejores estudios para sus hijos y a su mujer los mejores regalos. ¿Mm? Cuando empiezan a buscar a sus desaparecidos, ya cuando termina la guerra, se dan cuenta que hay una cantidad de personas que no aparece, logran detenerlo, eh, encontraron en una de sus casas un horno donde había kilos de cenizas, dientes, cachitos de hueso. Su juicio duró 2 años. Fue condenado por 11 asesinatos. La policía estima que entre 117 y 300 mujeres fueron asesinadas por este hombre, conocido como el Barba Azul francés. Bueno, el Barba Azul era también francés, Gilles Duguay, ¿no? Pero ahí está este men, mírenlo, nomás que porte, qué elegancia, la de Francia, de ahí viene qué elegancia la de Francia, ¿no? Parte de las víctimas desafortunadas que mató este sujeto, un asesino serial, ¿eh? Es un asesino serial. Ahí está el horno donde escabechaba a sus infortunadas víctimas. Hay una película que les voy a recomendar que vean, por favor.
Esa película se llama Monsieur Verdot. Monsieur Verdot. Es de este gran genio, Charles Chaplin. O sea, voy a buscarlas. Creo que está en YouTube. No estoy cierto, pero les comparto el link. Si tienen tiempo en esta tarde, véanla, Monsieur Verdot, porque es una película que retrata de manera fidedigna los hechos y es una actuación soberbia, soberbia de Charles Chaplin. Y véanla con ojos sociológicos y criminológicos, porque esa película es simple y sencillamente extraordinaria. Les mando un saludo a todos, Sucre, Luzbel, Heriberto, María Lisbeth Mosqueira, Irmis, Juan Antonio, Gabriel Ramírez, Simitrio, mi estimado Simitrio, Ana, Anita, Rosa María, Alejandra, perdóneme, Eva Soto, Yania Córdoba, Marbella, Rafael Venegas, Mondragón Huerta, Jorge Casiano, Norita Díaz, ya le estoy poniendo palomita a todos los que están, Heriberta, reporteros del crimen, buen negocio, claro. Rosa María Andrade, saludos hasta Colima, la ciudad, la tierra de la eterna dieta. Berenice González, Alfredo David Rosales, Loris Amador, ¿cómo estás? Ranferi, Laurita, Lourdes, ¿cómo estás? Juanita Bonilla, Oscar Rodríguez. Acuérdense de ponerme de dónde escriben. Octavio Prado, ¿cómo están? Mi estimado Alejandro Rojas, los presos célebres en Lecumberri. Vamos a platicar de muchos presos célebres de Lecumberri, vamos a platicar de David Adolfo Siqueiros, de las crujías, las peleas, José Revueltas, hombre, por favor, claro que sí, vamos a hablar de todo ello. Dolores Rosalía, buenas tardes. Muerto Araujo, Alfredo Díaz Melo, Yenick Berre González, su tocayo de Crispín, ¿cómo estás? Fernando Flores, Yania Córdoba, no, yo no estoy allá, Alejandra Caravantes, Juan Antonio Martínez, Beatriz Bojorques, mi estimado Saucedo, Lourdes, que pasen una excelente tarde, quédense en casa, acuérdense que el reto y la misión es salir vivos de esta empresa y lo vamos a lograr. Que tengan un extraordinario sabadito, pásenla a todo dar, vean la película y ya me atoré aquí y nos vemos mañana a la 1 de la tarde para continuar con estos relatos del crimen y la historia del crimen. Nos vemos.